Hoy vamos a hablar de principios del respeto. Amén. Principios del respeto. Diga conmigo, principios del respeto. Amén. Y entonces vamos a tocar este tema porque, como bien decíamos, la mayoría de los problemas que ocurren en casa suceden porque no nos respetamos. Suceden porque la gente se siente agredida. Sucede porque la gente se siente atacada, ¿cierto? Y entonces puede que tratemos temas que son temas que tenemos que tratar en familia, tenemos que hablar temas, no quiere decir que nos callemos los problemas de casa, tenemos que tratar de saberlos llevar, amén, tenemos que tratar de manejarlos. Entonces, ¿qué decía el pasaje bíblico? Le vamos a leer, dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es una persona que todavía no ha nacido de nuevo. Amén. Y dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estamos hablando de una persona que todavía no ha nacido de nuevo, todavía no ha entregado su corazón a Cristo. Pero vea el versículo 15, ahora los que son cristianos, dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Ahora hay otro pasaje bíblico, quiero que se vaya adelantico, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén y amén. Bueno, ¿qué hicimos ahora? La Biblia está en estos dos pasajes hablándonos de principios de respeto. Escuche bien, principios de respeto. ¿Cuántos han visto un río que a la orilla de los ríos regularmente se hacen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que es un río, por ejemplo, mientras el río esté tranquilo, es bonito, ¿sí o no? El río está tranquilo, es bonito, pero cuando hay una creciente, se desborda el río, el desborde o la creciente del río puede traer muchos problemas. Y el problema ocurre que cuando un río se desborda, mis amados hermanos, esto se lleva por delante cultivos, se lleva por delante casas, hay pérdidas económicas. Pero vean ustedes la comparación. La comparación es que cuando nosotros no aprendemos a respetar, escuche, cuando tú y yo no aprendemos a respetar, entonces venimos a ser como un río desbordado o venimos a ser como un tsunami. Y no nos damos cuenta, mis amados hermanos, pero la mayoría de los conflictos, de las heridas que las personas traen de por vida, vienen porque hubo un desborde en los tratos relacionales. Entonces vean qué tremendo, porque así como el río desbordado, hay un trauma similar. Ocurre cuando una persona invade los límites de la otra persona. O sea, todos nosotros tenemos un lugar en nuestra vida, por ejemplo, que es privado, ¿me entiende? Que es privado. Por ejemplo, tenemos unos límites personales, unas fronteras, mis amados hermanos, emocionales y físicas, y esos contornos que definen realmente quiénes somos como personas. Entonces yo sé que, por ejemplo, Diego es Diego porque él tiene su forma de ser, tiene su manera de manejar las cosas. Sé que Don Faber es Don Faber porque él también tiene su manera de ser. ¿Y qué pasaría si yo llegara a transgredir esa parte donde él tiene ese límite físico y ese límite emocional que ellos tienen? Pues sencillamente puedo causar un daño en el corazón de ellos. Y yo sé que muchos de los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida, pudimos haber experimentado un desborde de alguien en nuestra vida que trajo daños a nuestro corazón y nos ha sido complicadísimo superarlo, ¿cierto? Y eso de alguna manera se ha demostrado que cuando nos han desbordado nosotros, eso ha traído consecuencias, por ejemplo, como la dificultad de volvernos a relacionar con personas. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo?
Entonces, vean qué tremendo, porque nuestro límite físico, que es el más obvio, por ejemplo, usted lo encanta en su piel. Ese es su límite físico, donde está su piel, hasta ahí llega usted. Donde usted lo toca, ahí empieza usted, ¿sí o no? Por ejemplo, yo invito a Lina a toque a Mafe. Tóquela. Ahí empieza Mafe, ¿sí o no? Hasta ahí llegas tú. No puedes entrar más allá, ¿sí o no? Y María Fernanda sintió que la tocó. O sea, que alguien me está tocando. ¿Recuerdan una vez que a Cristo lo tocó una mujer? Y esta mujer llevaba enferma. Esta mujer estaba enferma, tenía un problema que tenía por más de 12 años. Y llegó por detrás y dice que tocó a Cristo y dice que salió de Cristo, salió virtud. Y esa virtud provocó que esta mujer fuera libre de su enfermedad, de su atadura. Jesús en su humanidad le pregunta a sus discípulos: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: Señor, ¿no te das cuenta que estamos en medio de una muchedumbre y todo el mundo te apretuja? ¿Cómo vienes a decirnos quién te tocó? Es que no todo el mundo toca a Cristo como lo tocó esta mujer, porque ella lo tocó con fe. Entonces ese es el límite físico, que es el más obvio, el límite de la piel, ¿cierto? Y ese límite de la piel, por ejemplo, marca el comienzo de nuestro yo físico y así nos hace diferentes de otros individuos. ¿Me explico? También resulta que tenemos fronteras emocionales. Diga conmigo: fronteras emocionales. ¿Sí? Y estas también pueden llegar a ser violadas por otras personas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto, amados hermanos? Porque para entender el principio del respeto tengo que saber dónde voy, hasta dónde llego yo y hasta dónde y de dónde empieza la otra persona. Entonces, los límites apropiados y saludables dan seguridad a nuestra vida. Si tenemos problemas, por ejemplo, con los límites, yo no sé hasta dónde llego yo, ¿sí? Entonces vamos a tener una debilidad en nuestro sentido de identidad. Y nos va a ser muy difícil, va a ser muy difícil mantener el control o asumir la responsabilidad de nuestra vida cuando yo no sé hasta dónde llego y a dónde empieza la persona con la cual yo estoy conviviendo o con la cual estoy interactuando. Por ejemplo, vamos a hablar del respeto en la familia, ¿verdad? Entonces los límites saludables, mi amado hermano, nos ayudan por lo menos a 3 cosas. Cuando yo tengo claro cuáles son mis límites saludables. Por ejemplo, cuando yo sé mis límites, yo sé identificar, yo sé comprender y aceptar quién soy realmente en relación con otra persona. Entonces yo me acepto como soy. Digo: Señor, tú me hiciste en este mundo, no hay otra persona como yo en el mundo. Puede que haya uno similar, pero no somos iguales. Y puede que tú tengas un gemelo, pero vas a notar que no son iguales. Son muy parecidos, pero no son iguales. ¿Qué quiere decir? Que uno puede entender la característica. Por ejemplo, yo puedo ver a Daniel y Santi. Al comienzo los confundíamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos los confundían primero? ¿Todos los confunden? No, yo ya sé que cada uno tiene una individualidad. Cada uno tiene una característica y yo sé, y es fácil ya identificarlos, ¿cierto? Pero a cualquier persona que no los haya tratado, pues les va a ser muy difícil identificarlos. ¿Me explico? Pero espere que usted ya empiece a relacionarse con ellos, usted ya sabe que cada uno tiene unos límites, tiene unas individualidades. Entonces, por eso podemos decir que esa forma de ser es saludable, ¿cierto? Porque nos ayuda a identificarlos. Ahora, ¿qué hace también que tengamos nuestros límites saludables? Que nos ayuda a evitar que invadamos el espacio de otras personas. Nos ayuda, nos impide que vayamos más allá y que ejerzamos tal vez control sobre ellas de manera nociva. La tercera cosa que vamos a entender cuando entendemos nuestros límites es que evitamos que otras personas también violen nuestro espacio. ¿Aló? Y que controlen nuestra vida de manera nociva. Y eso es lo que estamos viendo hoy, hermanos. Tal vez usted no me está entendiendo, pero hoy la mayoría de los problemas en el hogar, y podemos decir que en cualquier área, en el trabajo, es que hay personas que quieren invadir el espacio del otro, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son los límites, que no nos pase como el río desbordado, que no nos pase como el tsunami que invadió la tierra y trajo desastres. ¿Me entiende lo que estoy diciendo?
Entonces, todos tenemos, mi amado hermano, que aprender qué límites nos sirven para lograr un sentido de salud. Cuando usted invade a alguien, esa invasión hace que esa persona no solamente se enferme físicamente, sino también se enferme emocionalmente. Cuando usted es invadido por otra persona, va a suceder exactamente lo mismo. Entonces vamos a mirar que se pierde el sentido de la salud, se pierde el sentido del equilibrio, y también tenemos que aprender a respetar los límites de otras personas. Por ejemplo, puedo decirles que nuestros hijos necesitan ayuda para crecer con un saludable sentido de sus límites. Nosotros estamos aquí para enseñarles la palabra del Señor. Amén. Entonces, de lo contrario, pues ellos van a luchar toda su vida, ¿cierto? De pronto ellos van a ser manipulados por otras personas. Cuando tengan la edad adulta van a tener muchos problemas de personalidad, y entonces ellos también necesitan saber que este mundo viven otras personas, viven otros individuos, y que sus límites tienen que ser respetados también. Amén. Por eso usted lo ve que en las escuelas se les enseña a los niños a respetar a los otros. Yo no le quito la lonchera al otro, yo no le quito el lápiz al mi vecinito, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, en una familia saludable, escuche, todos aprenden a decir sí a las cosas que son correctas. Amén. O sea, ¿qué es lo que hacen nuestros límites? Nuestros límites vamos a hacer, permitimos qué es lo que entra a nuestra casa, pero nuestros límites también van a impedir qué entra o qué sale de nuestra casa. Ahora, como somos sabios y tenemos la mente de Cristo, porque así lo dice la Escritura, tenemos que aprender que teniendo la mente de Cristo vamos a aprender a decir sí a las cosas que son correctas y no a las cosas que son nocivas o incorrectas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? En nuestras relaciones unos con otros tenemos que aprender cómo decir sí o cómo decir un no apropiado, como también saber que en algún momento a nosotros nos van a decir no o sí, y tenemos que aprender a asimilarlo. Eso se llama relaciones. Entonces, ¿cuántos de ustedes saben que cuando uno entra a una empresa, uno dice, uy, aquí esto es el paraíso, nunca vamos a tener un choque con ninguna persona, y resulta que se presentan choques? ¿Cuántos saben que cuando uno se casa con la persona que ama, ustedes se hacen los votos en el matrimonio, y te amaré para toda la vida, y Víctor Alfonso, y Natalie, y esto y lo otro, y nos metemos amor, pero apenas se van a vivir, llegan las primeras discusiones? ¿Por qué se da eso? Porque no se tiene claro cuáles son los límites. Porque en algún momento hay un desborde que hace daño a la otra persona. Ahora, vamos a ver. Tenemos para que aprender cuál es el origen de todo eso. Y en eso quiero sentarme en esta charla hoy. Entonces, ¿cuáles son los problemas más frecuentes? Número uno. Tengo que identificar que hay 4 maneras típicas de borrar los límites en nuestra relación. Por ejemplo, yo hablo de una relación padre-hijo, hijo-papá, o relación conyugal, ¿cierto? Entonces, y no nos damos cuenta que eso ha hecho por mucho tiempo que se dañen las relaciones. Entonces, vamos a mirar que cuando identifiquemos ese tipo de daños o de factores que dañan, vamos a mirar también cómo detectar esos problemas de límites, y vamos a mirar cómo se puede manejar eso. Ahora, ¿cuáles son esos cuatro tipos de problemas? Vamos a mirar. Los 4 tipos de problemas es que hay personas que le llamamos condescendientes. Es el primer tipo de factor, ¿no? Hay personas condescendientes. Otro tipo de factor que puede ser nocivo es aquellas personas que se les llama controladoras. ¿Personas qué? Controladoras. Y hay una tercera también que se llaman los indiferentes. Diga conmigo, indiferentes. Y el último se llaman los evitadores. Voy a hablar de estos 4. Y créame, mi amado hermano, que en la Biblia aparecen. Pastor, ¿de verdad? Sí, vamos a mirar algunos ejemplos. Miremos el primer factor de una persona que puede transgredir límites de otra persona,
y puede llevar a esa relación a un irrespeto. ¿Cuál es esa primera? Se llaman los condescendientes. ¿Quiénes son los condescendientes, mi amado hermano? Vamos a mirar allí Éxodo 32. Vámonos a la Biblia, Éxodo 32, versículos del 1 al 6. Una persona condescendiente en la Biblia. ¿Usted cree que una persona condescendiente puede traer problemas en el hogar? Esa es la pregunta. ¿Una persona condescendiente puede traer problemas en la casa? Vamos a mirar. Éxodo 32. ¿Lo tienes? ¿Qué dice la Biblia? Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿A quiénes se acercaron? A Aarón, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vamos a ver, Aarón cómo reaccionó. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, y hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Wow. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió acá? Vamos a encontrar que hay un ejemplo de una persona condescendiente. ¿Quién era Aarón? Aarón era el hermano mayor de Moisés, y Aarón había sido llamado por el mismo Señor para ser sacerdote. O sea, ¿sacerdote quién era? Un sacerdote es aquel que se intercede ante Dios por el pueblo y que intercede por Dios ante el pueblo. ¿Me entiende? Es el medio entre los dos. De tal manera que un sacerdote tenía que tener características, por ejemplo, de santidad. Tenía que tener características de ser exclusivamente para Dios, pero encontramos acá un problema. El pueblo, Moisés subió a la montaña del Sinaí a recibir las tablas de la ley, se demoró 40 días con sus 40 noches allá, y la gente empezó a desesperarse, creyó que Moisés había muerto, creyó que Moisés no habría de volver. Entonces en medio del desespero fueron de Aarón, Moisés no se sabe qué pasó. ¿Qué pasó con Moisés? No sabemos. Haznos un becerro, un ídolo. Pero Aarón sabía que eso era incorrecto. Aarón hablaba con Moisés y sabía efectivamente que Moisés había sido llamado por el Señor y que había un propósito de llevarlos a la tierra prometida, y ese propósito había sido dado ¿a quién? A Moisés. De tal manera que a este hombre le faltaron pantalones y permitió que el pueblo hiciera lo que se le diera la gana. Escuche bien eso. Un condescendiente, mi amado hermano, dice sí a cosas que son incorrectas, malas o nocivas. La voluntad de una persona condescendiente está dominada por el temor o la falsa culpa de qué dirá la gente. Hagámosle porque no quiero echarme mala energía, ¿cierto? La persona condescendiente es una persona que teme confrontar a otros para hablar sobre los problemas de la relación, de tal manera que termina accediendo a los caprichos o ideas que las otras personas le digan. Los condescendientes también tienden a aceptar demasiada responsabilidad por la vida de otros. Las personas condescendientes tienden a involucrarse en relaciones abusivas. ¿Qué significa una persona condescendiente? Que finalmente la persona condescendiente va a ser una persona influenciable. Es decir, que llegan otras personas, le dicen no, es así, y la persona, por quedar bien con la persona, por temor a dañar la relación,
entonces termina siendo lo que es nocivo o contrario a la palabra de Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Por eso los límites de una persona condescendiente son límites débiles. Son límites que admiten muchas veces el abuso y con frecuencia sin ni siquiera reconocer lo que está ocurriendo. O sea, una persona que le pueden decir, oye, pero usted ¿por qué? Vea, ¿por qué permite estas cosas? No, pues yo veo que no hay ningún problema. O sea, siempre va a haber una autojustificación, ¿cierto? Y no va a reconocer que está obrando mal. Entonces, si ellos descubren que están inmersos en una relación abusiva, entonces ellos les va a costar mucho trabajo salir de esa relación abusiva. Eso lo vemos mucho en las relaciones de parejitas, donde la muchacha es de pronto muy noble o el muchacho es noble y la otra es abusiva. Y esta persona, porque miedo a perder a esa persona, termina haciendo todo lo que la otra persona, los caprichos de la otra persona. Eso se llama límites, transgredir límites. ¿Y por qué se transgreden límites? Porque esta persona fue condescendiente. Entonces el condescendiente tiene miedo de herir, mi amado hermano, a otros por decirles que no, les da pena decir que no. Entonces fíjese, una de las cosas que tenemos que aprender, nosotros tenemos que decir no, aún nuestros hijos hacen berrinches, ¿sí o no? Y hacen pataleta y porque no le compramos el juguete, pasaste por Pepe Ganga y a mirar una cosa y terminaste comprándole cosas que no necesitaban. Entonces, ¿qué pasó? Tienes una forma de ser condescendiente, que si tú te das cuenta y no la corriges, esa personita a la cual te hizo pataleta se convertirá en tu ayo más adelante. No sé si me estoy haciendo entender. Pero fíjense qué tremendo. La persona condescendiente teme que si él actúa de manera correcta va a producir ira en la otra persona, que le va a acarrear algún tipo de castigo, o que suena como egoísmo. No, es que yo no quiero ser egoísta, usted sabe que yo soy generoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no quiere tener problemas. Ese es el precio, mi amado hermano, de un condescendiente. El condescendiente siempre va a vivir bajo el control de otros. Va a vivir bajo el control de exigencias de otros. Los hijos abusan de los padres hoy en día, mi amado hermano. Qué tristeza ver mamás que no educan a sus hijos, sino por ganarse el corazón de sus hijos terminan haciendo lo que los hijos les piden. Hermano querido, yo quiero sacarte de esta mente. Quítate de la cabeza que tú eres amigo de tus hijos. Tú no eres amigo de tus hijos, ni tú eres amiga de tus hijos. Tú eres mamá y tú eres papá y punto. Tú no eres, tienes autoridad. Y entonces nosotros tuvimos casos, por ejemplo, conocí casos de mamitas que dejaron a sus hijos, yo les conté a ustedes de otra ocasión, al cuidado de su abuelita, la mamá de la mamá. Y entonces ellas se pusieron a trabajar y se descuidaron y pasaron los años y el niño creció y el niño terminó llamando a la abuelita mamá, ¿cierto? Y a la mamá llamó por el nombre. Ahora cuando vio ella que ya perdió a su hijo literalmente, entonces quiso ganarlo. Y entonces trató de ganarlo ¿cómo? Dándole todo el gusto que quería. Incluso yo conocí una vez un niño que venía a la iglesia. Y el chinito venía a la iglesia y la abuelita lo traía muy juicioso, pero la mamá por fin se despertó el sentimiento de mamá. Y entonces el niño que venía a la iglesia, entonces no, vamos al parque, no, vamos allá a la ciclovía. Y entonces lo enfrió espiritualmente, lo sacó de la iglesia. Y yo quiero decirle, hoy en día este chico no sabe nada de Dios. Imagínense el error tan terrible. ¿Por qué? Porque fue condescendiente. Ahora, note algo. La segunda cosa, el segundo factor de problema en la relación de respeto es personas controladoras. Personas controladoras. ¿Quiénes son las personas controladoras? Son aquellas que no respetan los límites de los demás, hermanos. Por ejemplo, tenemos en primer libro de Reyes 19, primer libro de Reyes 19, vaya conmigo a la Biblia, por favor. Y vamos a tener un ejemplo de persona controladora en la Biblia. Primer libro de Reyes 19, del 1 al 3. ¿Qué dice la Biblia? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas
yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué persona controladora tenemos en la Biblia? Jezabel. Y miren ustedes, la característica de esta mujer es que los controladores no escuchan el no de las otras personas. Siempre un controlador está en busca o pescando qué pueden hacer otros por ellos. Un controlador no va a mover un dedo, él va a hacer que otros muevan el dedo por ellos. Ellos no van a escuchar el no de otros. Ellos pueden ser agresivos, y si no se hace lo que ellos dicen, van a ser explosivos, como los que abusan físicamente de otros, o tal vez más sutiles, como los manipuladores que saben simular y estafar, por ejemplo. Un controlador, mi amado hermano, los controladores se valen de la fuerza, de los gritos, de la intimidación, de argumentos astutos, de sentimientos de culpa. Crean sentimientos de culpa en las personas, de otras personas, para lograr sus objetivos. El problema que hay con los controladores, mi amado hermano, es que en realidad no tienen control de sí mismos. En realidad, mi amado hermano, ellos son controlados por sus propios apetitos y deseos. Y por ejemplo, les puse el ejemplo del niño que hace pataleta, ¿no? El niño malcriado, que siempre gritaba a sus padres o hacía escenas explosivas hasta que sus padres finalmente pedían y le daban el gusto. Finalmente un controlador nada lo va a satisfacer. Siempre está acechando bajo la superficie, y la persona controladora está el temor de que si deja de controlar y manipular, será abandonado por todos los demás. En una persona controladora está ausente la experiencia que más necesita, la de ser amado y cuidado como persona, y la de recibir un amor que ha querido obtener por medio de ¿qué? De la fuerza. O sea, que hay detrás de un controlador: falta de amor. Muchos de la gente que tiene ese problema de controladores porque fueron controlados cuando fueron niños, o se educaron en una familia donde habían controladores y le dijeron, por ejemplo, un niño que le pega a otro niño en el colegio, ¿no? El niño le pega a otro niño en el colegio, y la maestra llama a la mamá y le pregunta: mira, el niño tuyo le pegó a otro niño. Ay, no le dice nada, no lo corrige. O como una vez yo vi un caso de un papá, de un tío que llevó al bebito, hacía apenas así como Zoe, de apenas 1 año y medio, apenas empezó a caminar así, daba sus primeros pasitos, y el niño, el tío le decía: dele una patada. ¿A quién se refería? Dele una patada a la mamá. Y eso, cuando le daba la patada, como el niño apenas lograba medio levantar el pie, eso era una risa. Pero usted sabe qué mal está haciendo ahí, porque ese niño el día de mañana va a ser un delincuente. No se le está enseñando respeto, no se le está enseñando a cuidar sus límites. Ahora, hay otro tipo de persona que se llama los indiferentes. ¿Quiénes son los indiferentes? Los indiferentes no son aquellos que no quieren escuchar las necesidades de los demás. ¿Se hará lo mismo? Pues nada, vamos a mirar la Biblia en primer libro de Samuel 25. Ahí atrásito. Primer libro de Samuel 25. Y vean ustedes el versículo 1 al 12, que dice: murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía como 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas.
Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel a ir a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle: así sea paz a ti y a tu familia y paz a todo cuanto tienes, y he sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que ha estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia ante tus ojos, porque hemos venido en buen día, y te ruego que nos des lo que tuvieres en tu mano a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es ese David? ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Muchos siervos ahí que hoy huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David, dice ahí, dice la palabra, se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. ¿Quién era Nabal? Un hombre perverso, pero que mostraba algo que se llama indiferencia. Indiferencia. O sea, usted va a notar que David mostró un problema, había una necesidad. En el tiempo de esquileo, donde se esquilaban las ovejas en el desierto, era un día de fiesta, porque era como las fiestas de las cosechas. A los esquiladores se les invitaba a comer, se hacía un agasajo, se hacía comida, era generoso, era generoso. Y David, según lo que cuenta aquí, nunca tomó nada para sí ni para sus hombres que estaban perseguidos por Saúl. Al contrario, él cuidó a los ganados, a las ovejas de Nabal y a sus criados. Y entonces le pareció justo que Nabal le diera algo para compartir. Pero ¿qué hizo Nabal? Nabal dijo: no, ¿quién es usted? ¿Quién es ese tal hijo de Isaí? No lo conozco. De pronto hasta se escapó de su amo, viene acá a pedirme lo que no le voy a dar. Entonces fíjense qué tremendo, porque este es un indiferente. ¿Qué hacen los indiferentes, amados hermanos? Los indiferentes con frecuencia han sido profundamente heridos en el pasado, ¿cierto? Un indiferente intenta protegerse después de haber sufrido, por decir, si permanentemente, digamos, cuando dice cada rato sí, 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 de pronto en el pasado alguien, por ser buena gente, como dicen hoy en día las abuelas, le dañaron el corazón. ¿Has escuchado eso? Que hay gente buena, pero que le dañan el corazón, y entonces esa persona permitió que se le dañara el corazón y ahora trata mal a las otras personas, o sea, las juzga a todos con la misma vara. Entonces fíjense, ahora le dicen no a todo. No tengo tiempo, no puedo hacerlo. ¿Por qué hacen eso? Muchas veces porque tienen miedo de caer en viejos hábitos de conducta. Los indiferentes con frecuencia se sienten usados, se sienten violentados, de manera que es comprensible que tengan unos muros como que los guarden, que los defiendan, ¿cierto? Ellos quedan muros gruesos al decir no, yo no me quiero, entonces son indiferentes. Vea qué tremendo, mi amado hermano, que la indiferencia es tremenda, ¿no? Porque, hermano, cuando usted nace en Cristo, usted ya no puede ser indiferente. Cuando usted nace en Cristo, usted ya no puede ser tampoco de los otros dos que mencioné, ni controlador, ni tampoco condescendiente. Porque lo que leímos en la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 era que usted ya tiene la mente ¿de quién? De Cristo. Ahora, es triste aceptarlo, pero hoy en día muchas personas que llevan tiempo en las iglesias acuden a consejerías por tipo de problemas de estos que ya debieron haber sido superados. ¿Por qué? Porque usted, cuando viene a la iglesia, usted está siendo entrenado por el Señor. Cuando usted se inscribe a un discipulado, usted está siendo entrenado por el Señor. Si usted medita un poco en esto, usted va a llegar a la conclusión: yo lo único que he hecho es envejecer en la iglesia, pero realmente no he permitido que Dios transforme mi corazón. Eso es lo que ha pasado muchas veces. Ahora, los otros se llaman los evitadores. Diga conmigo: evitadores. ¿Quiénes son los evitadores? Aquellos que dicen no a lo bueno, ¿cierto? Un evitador es un religioso, mi amado hermano. Por ejemplo, los religiosos de la parábola del buen samaritano. No lo voy a leer, Lucas 10, 30 al 32. Usted lo puede leer allá. Pero vamos a encontrar que pasaron dos evitadores.
Dos evitadores. A un hombre lo atracan y lo dejan tendido en el camino. Y herido como estaba, pasan dos religiosos, un fariseo, un doctor de la ley, ¿cierto? Y lo ve allá un sacerdote. Y resulta que no pasan de largo y no se hacen lo que no lo ven. Yo no vi nada, ¿cierto? E impiden dar ayuda, para lo cual ellos fueron llamados, mi amado hermano. Vean, algunos hombres particularmente tienen dificultad para aceptar ayuda. Un evitador, por ejemplo, también puede ser lo contrario, que uno quisiera ayudarlo, pero dice, no, déjeme que yo lo hago solo. Es el todero, ¿cierto? ¿Y por qué no quiere ser ayudado? No, porque yo sé hacer las cosas bien y usted no sabe hacer las cosas y yo tengo afán de hacerlas. Ese es un evitador. Y esas son las cosas que Dios a veces nos indica. Tienes que aprender a superar eso, porque si tú no lo haces, nunca va a haber personas preparadas para hacerlo. Entonces, los evitadores también pueden ser aquellas personas que no quieren ser ayudadas, ¿cierto? Porque tal vez piensan, bueno, estamos en un mundo competitivo, y en un mundo competitivo admitir una debilidad es expresar una necesidad, de pronto se puede convertir en una cuestión en contra de uno. Pero los hombres, por ejemplo, en la iglesia, nosotros debemos empezar a mostrar que realmente nos importa aprender a ayudar, a escucharnos, ¿cierto? A llevar las cargas los unos de los otros, sin aprovecharnos de las debilidades ni abusar de la confianza del otro. Eso es lo que hace la mente de Cristo. Y Dios quiere que nos sostengamos, hermanos. Dios quiere que nos cuidemos mutuamente. Y Dios también quiere que aprendamos a admitir nuestras necesidades con franqueza y a permitir que otros nos amen. Y puede ser uno de los problemas de límites más difíciles de vencer, es aprender a ser ayudado por otro, ayudar y a ser ayudado, ¿cierto? Vean lo que leímos, Filipenses 2:3, por favor, vaya conmigo a Filipenses 2:3. Y dice la Biblia: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Qué interesante, ¿no? Y si usted sigue leyendo el versículo 5, ¿qué dice? Tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,